Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, estamos ya en la etapa final del cuatrimestre, estamos llegando a las últimas semanas. Esta semana es una semana previa a lo que va a ser el tercer y último parcial, que se desarrollará, como está explicitado en el aula virtual, el día 13, el sábado 13, con la modalidad que ya conocemos. El escenario del parcial va a ser el mismo. Yo les comentaba la semana pasada que un aspecto importante a considerar es justamente los aspectos que se vinculan esencialmente a los impactos económicos directos internos del proyecto, ¿no? ¿Qué vamos a extraer de información de los impactos económicos directos internos? Justamente aquellos bienes y servicios que el proyecto pone a disposición de la sociedad, que se suministran a la sociedad, que tienen un precio del mercado, por lo tanto, digamos, pueden estar sujetos a estos precios, a distorsiones, que implicarán o requerirán la necesidad de corregir estas distorsiones para luego obtener lo que se llaman los precios cuentas, que en el caso de las evaluaciones económicas son los precios de eficiencia. Entonces estos precios de eficiencia que vamos a observar van a ser el valor de uso, el valor que la sociedad le asigna a esos bienes de importancia, y van a ser utilizados en la elaboración de del proceso valorativo de estos impactos. Entonces, cuando trabajemos la evaluación económica, es importante diferenciar aquellos impactos positivos, internos y externos, en etapa de inversión, de operación y de abandono, como así también los impactos negativos en etapa de inversión, operación y abandono. Todos los impactos internos, están directamente asociados con los aspectos financieros que hemos trabajado en el segundo parcial. La única diferencia esencialmente, ¿por qué? Porque la eficiencia técnica, es decir, los datos de eficiencia técnica, es decir, la cantidad de bienes que vamos a utilizar para los procesos, para incorporar bienes de capital en la inversión, para el desarrollo de algunas actividades en etapa de inversión, y también en el análisis de las actividades operativas, en todos los casos, todos esos requerimientos de bienes y servicios se van a mantener en la etapa de inversión, y la única diferencia entre lo económico y lo financiero va a ser el proceso valorativo. Mientras que los estudios financieros se hacen a precios de mercado, los estudios económicos y los impactos económicos directos internos se desarrollan y estos bienes se valoran en función del valor que representa el precio cuenta o el precio de eficiencia dentro del mercado. Recordemos que el precio de eficiencia simplemente se obtiene a través de un proceso de depuración. Ese proceso de depuración, conocido el precio de mercado, es identificar la totalidad de las distorsiones vinculadas a los mercados de los bienes que estoy valorando. Por ejemplo, proyecto demanda cemento. La pregunta que nos hacemos, ¿no?, para poder determinar el precio cuenta es ¿qué tipo de distorsiones podemos observar en los mercados del cemento? Entonces, el precio de mercado, que va a ser un reflejo de la relación de la oferta y la demanda, también puede estar afectado por procesos distorsivos en los mercados de este bien que es el cemento. Por ejemplo, presencia de monopolios, típico en el mercado del cemento. Por ejemplo, presencia de estructuras oligopólicas, también se observa en el mercado del cemento. Presencia de estructuras monopsónicas u oligopsónicas. Esto es más difícil de encontrar en los mercados de este tipo de bienes en particular.
pero sí un monopolio o un oligopolio. Esto significa que desde la perspectiva económica es muy posible que el monopolio genere un incremento de precios dentro del mercado, que haga que el precio de mercado sea diferente del precio de eficiencia. Que, como ustedes saben, y ya lo hemos charlado muchas veces, y han trabajado mucho en economía, el precio de eficiencia es aquel precio en el cual la utilidad marginal del consumo de cemento es igual al costo marginal de producción del cemento. En ese caso particular, especial, es decir, donde la oferta y la demanda son iguales, oferta y demanda igualan, ahí vamos a tener lo que llamamos un precio de eficiencia. Si existe la presencia de la estructura monopólica, es común que estos precios de eficiencia cambien. Normalmente en los monopolios los precios de mercado están por arriba del precio de eficiencia, justamente traccionados por el monopolio. El otro día uno de los firmes candidatos a ocupar la presidencia dentro de 2 años en el país, Horacio Rodríguez Larreta, reconocía finalmente que la inflación es un proceso de alta complejidad y que uno de los motivos que hay que estudiar y que hay que controlar justamente son la presencia de estructuras monopólicas. ¿Qué hace el monopolio? El monopolio lo que hace es generar distorsiones dentro de los mercados de bienes y servicios, y los precios de mercado normalmente se ubican por encima del precio de eficiencia. Por encima del precio de eficiencia. Eso significa que la relación entre el precio de mercado y el precio cuenta, o la relación entre el precio cuenta y el precio de mercado, al ser el precio cuenta menor que el precio de mercado, la razón precio cuenta va a ser menor que 1. ¿Se entiende esta relación, ¿no es cierto? Es decir, en la medida que los precios de mercado son superiores a los precios cuenta, eso significa que la razón precio cuenta va a tener una tendencia a ser menor que 0. Menor que 0. Esto nos da cuenta entonces de la presencia de distorsiones en los mercados que hacen que los precios de mercado estén por encima de los precios cuenta o los precios de eficiencia. Estén por encima. Entonces podemos tener valores de 0,07, 0,8, 0,4, dependiendo del nivel o grado de distorsión. En algunos países, obviamente, las distorsiones son muy fuertes, básicamente por justamente la falta de políticas de control, ¿no? La falta de política de control de monopolios, por ejemplo, ¿no? En los países más desarrollados, vale la pena decir que la Argentina también lo tiene, pero obviamente de difícil cumplimiento, hay leyes antimonopolios o antitrust, ¿no? Entonces, lo que se hacen estas leyes es controlar que todas las corporaciones no generen estrategias corporativas tendientes a fijar precios. Cosa muy difícil de lograr en la Argentina, ¿no? Ya el principal referente del partido opositor en este momento reconoce la existencia de los efectos distorsivos de los monopolios y los responsabiliza también en parte de los procesos inflacionarios que hay en Argentina. Es decir, no solamente emisión monetaria, ¿no? Como plantean en general los economistas un poco más ortodoxos, plantean que el problema inflacionario es un problema exclusivamente de emisión monetaria. Bueno, finalmente terminan algunos economistas reconociendo que las estructuras monopólicas también son responsables de los procesos inflacionarios. ¿Qué significa un proceso inflacionario? Simplemente un aumento de precios, ¿no? Entonces los monopolios que controlan esos mercados de bienes y servicios tienen la tendencia a aumentar precios, ¿no? Si además estos bienes están asociados a bienes de la canasta familiar, es decir, bienes de primera necesidad, los monopolios se transforman en perfectas máquinas de generar excedentes a favor de las empresas y en detrimento sistemático de los consumidores de estos bienes y servicios en particular. Entonces, una RPC menor que 1
me va a dar información al respecto del tipo de distorsiones que nosotros podemos encontrar. Es decir, lo que un consumidor está dispuesto a pagar por el bien, es menor que lo que el mercado define como precio de mercado. Define como precio de mercado. Esta relación, entonces, menor que 1, me da información del tipo de distorsiones que nosotros tenemos en los mercados. Puede haber otro tipo de distorsiones que hagan que en algunos mercados existan estructuras oligopsónicas o monopsónicas que llevan al consumidor o a un pequeño grupo de consumidores a definir o a plantear una estrategia de reducción forzada de precios. Bueno, en esos casos en particular vamos a ver que la razón precio-cuenta puede adoptar valores mayores que 1. Esto significa que el precio-cuenta es mayor que el precio de mercado. Entendiendo por precio-cuenta en un análisis económico el precio de eficiencia. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entiende o no se entiende? Cualquier cosa, consulten, ¿no? Este es un aspecto importante. Si bien es más teórico y conceptual, es necesario entenderlo, porque esto va a ser objeto también de preguntas en los exámenes finales. Entonces, en la medida que nos estamos formando en los aspectos prácticos, también tenemos que ir incorporando conceptos, conocimientos, información, porque nos va a servir para defendernos después a la hora del desarrollo de los exámenes finales, ¿no? De los exámenes finales. Entonces, siempre es importante plantear ese tipo de cosas. Bueno, ahí tenemos nosotros una excelente herramienta para valorar económicamente los impactos económicos directos internos positivos y negativos. Es decir, si yo tengo un precio de mercado, tengo la información del precio de eficiencia, yo puedo obtener la razón precio-cuenta y por lo tanto puedo obtener a partir de esa razón precio-cuenta el precio-cuenta o precio de eficiencia, que es el precio que vamos a utilizar para las evaluaciones y los estudios económicos. Esto es importante tener en cuenta. Primer paso, entonces, identificar la totalidad de los impactos internos, ¿no? Que es lo más sencillo, ¿no? Es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque ya está contenido en los estudios y en las evaluaciones financieras que ya hicimos, ¿no? Toda esa información ya está contenida, ya está desarrollada, ya la tenemos disponible para poder justamente interactuar y avanzar en estudiar otros aspectos importantes en los proyectos, que son los impactos externos, ¿no? Los impactos externos. Entonces, teniendo ya resuelta la primera parte, deberemos buscar las consignas que en la evaluación que se vinculan a ese tipo de cuestiones en particular, ¿no? Nos centraremos en los impactos económicos directos internos, positivos y negativos, en etapa de inversión, en etapa operativa y en etapa de abandono. Entonces, sí, Diego. ¿Está compartiendo pantalla? Disculpe. No estoy compartiendo. No, todavía no, porque ya vamos a empezar a ver algunos aspectos vinculados al ejercicio que teníamos pensado trabajar hoy, que es el MBGI, que es el parcial del año pasado, casualmente. Así que ya enseguida vemos algunos aspectos más prácticos. Pero estos aspectos conceptuales son importantes a la hora de entender qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que ya estamos haciendo cuando trabajamos los estudios y evaluaciones económicas. Identificado todo lo interno, y lo interno tiene un correlato en la parte financiera, entonces ahí los datos de eficiencia técnica no van a cambiar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cómo lo vamos a valorar a esos impactos, ¿no? Y ahí tenemos que fijarnos si es que se corrigen por la razón precio-cuenta o se corrigen por impuestos distorsivos, ¿no? Que es una forma simplificada de eliminar distorsiones.
Obviamente que en los mercados de competencia perfecta, en aquellos bienes, ¿no?, que están en el mercado y que tienen características de competencia perfecta, vamos nosotros a observar que la razón precio-cuenta es igual a 1. Es igual a 1. Es decir, no hay distorsión en el mercado. Aspecto que también hay que considerar. Pueden existir algunos mercados de algunos bienes que son comprometidos en el proyecto, o algunos bienes que son ofrecidos por el proyecto a la sociedad, que no tienen o no presentan distorsiones, ¿no? Y el precio de mercado es el precio de eficiencia, ¿no? El precio de mercado es el precio de eficiencia. En ese caso particular, la RPC va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, el precio de mercado, al ser la RPC igual a 1, va a ser igual al precio cuenta o precio de eficiencia. También se puede dar, ¿no? La mayoría de los países desarrollados hacen un ingente esfuerzo, deberían esforzarse también por enfrentar el cambio climático, pero están mucho más preocupados por detener los procesos inflacionarios que por enfrentar el cambio climático. Bueno, esto también es objeto de análisis psicológico, ¿no?, de nuestros gobiernos, ¿no? Están más preocupados en la inflación que en los problemas ambientales que hoy enfrenta el mundo entero. Bueno, Belén tenía la misma duda, pero no estoy compartiendo, ya enseguida empezamos a compartir, es solamente una introducción. Medio larga parece la introducción, ¿no? Pero bueno, es importante que fijen estos conceptos. La otra parte, que es el análisis de externalidades, ¿no? El análisis de las externalidades, es un aspecto también relevante, también importante dentro de los estudios del proyecto. Y es donde, de repente, el profesional del ambiente, los recursos naturales, va a tener una mayor participación, porque normalmente, no siempre, pero normalmente las externalidades están asociadas a bienes y servicios meritorios, y gran parte de esos bienes y servicios meritorios son bienes ambientales, no son recursos naturales. Entonces, nuestro ámbito en el cual capaz que nosotros nos sentimos más cómodos a la hora de participar en una evaluación económica es el análisis de las externalidades. Porque requiere, en primer lugar, identificada la acción que me genera la transformación, describir técnicamente el efecto. Describir técnicamente el efecto. Descrito técnicamente el efecto, luego ya pasamos a el área económica en particular. Y ahí vienen de nuevo las herramientas de valoración económica de bienes y servicios ambientales, que ustedes vieron en la materia específica y que obviamente cuentan con muchas herramientas de valoración económica, ¿no? De valoración económica. Métodos directos y métodos indirectos van a incorporarse a la hora de hacer una estimación, ¿no? De, por un lado, los beneficios, porque tenemos que reconocer que hay muchos proyectos cuyos beneficios están asociados también a bienes y servicios meritorios, ¿no? No vayan a creer que solamente un proyecto va a ofrecer bienes transables y que los impactos económicos directos internos positivos de un proyecto se vinculan a esta oferta de bienes y servicios transables. Para nada. Hay muchos proyectos que ofrecen bienes meritorios, ¿no? La descontaminación, la restauración de servicios ecosistémicos, la mejora en la oferta de servicios recreativos, ahora que están bien de moda el tema de las producciones sustentables, ¿no? Que además del producto que genera el impacto económico directo interno positivo a través de ofrecer un bien de mercado, también los proyectos están ofreciendo bienes meritorios, ¿no? Es decir, reducir la contaminación, reducir los impactos sobre el ambiente, por lo tanto, digamos, vamos a tener también impactos económicos directos internos positivos vinculados a la oferta que hace el bien de bienes y servicios meritorios, ¿no? Recuerden que el concepto de externalidad debe cumplir 3 condiciones específicas, ¿no? Para ser considerada una externalidad. Entonces, si hay una intencionalidad, listo, ya no es algo interno, ¿no? No es algo externo, es algo interno. Si hay intencionalidad, es interno.
Si además de ser intencional, uno puede recibir una compensación de un pago, deja de ser externo, ¿no? Estos dos aspectos son centrales. Y obviamente para que un impacto sea considerado un impacto económico, tiene que existir un agente emisor y un agente receptor, ¿no? No puedo yo hablar de una externalidad, esto más o menos lo tienen claro en el ensayo que tenían que hacer ustedes para obtener algunos puntos. Está claro que el análisis que vamos a hacer desde ese punto de vista, cuando existen dos agentes económicos, existe impacto económico. Si no existen dos agentes económicos involucrados, puede existir impacto sobre el ambiente, pero no se traduce en resultados económicos medibles. No se traduce en resultados económicos medibles. Para que una transformación sea considerada entonces un impacto económico, tiene que haber dos agentes económicos involucrados en el efecto. Tiene que haber dos involucrados. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, dentro del escenario, eso también es importante recalcar, no tenemos que inventar absolutamente nada, tenemos que trabajar con el escenario que tenemos disponible. Y trabajando el escenario, extraer toda la información para la construcción de los flujos económicos. No vamos a inventar nada, lo que está, está, y si no hay información, no hay información, ¿no? Por más que uno pueda suponer que se asocia tal actividad, tal efecto, no hay suposiciones acá. Se trabaja con el escenario. Lo que no está en el escenario, no está, no existe. Lo que no está en el escenario, no está, no existe. Entonces, vamos a identificar en etapa de inversión todas aquellas actividades que van a generar un impacto económico externo, directo, externo, positivo y negativo. Lo mismo vamos a hacer en la etapa operativa y lo mismo vamos a hacer en etapa de abandono. En etapa de abandono. Entonces, ¿qué vamos a tener? Como veíamos en la teoría la semana pasada. Bueno, vamos a tener flujos económicos. En los flujos económicos vamos a identificar todos los impactos internos, todos los impactos externos, positivos y negativos del proceso. Y ahí vamos a obtener nuestro flujo económico neto, y a partir de los flujos económicos netos vamos a obtener los indicadores que nos van a permitir a nosotros hacer la evaluación correspondiente. ¿Preguntas hasta acá? A nivel de concepto, algo que no se entienda, algo que hayan tenido dificultades. Bien. Por ahora está todo claro. En la medida que vamos avanzando en las ejercitaciones, seguramente van a ir surgiendo algunas dudas, y esas dudas, bueno, pueden aclararlas en los foros de consulta específicos o también en estos espacios de consulta que vamos a tener. Bueno, como siempre les digo, atentos a el escenario, ¿no? No necesariamente la información está concentrada, como en el caso del parcial del año pasado, en un acápite específico que se llama estudios económicos, ¿no? No necesariamente. Aún así, ¿no? Por más que exista un acápite específico para los estudios económicos, siempre revisen, ¿no? Todo. Lean todo, porque puede estar incluido en alguno de estos sitios algún elemento o algún aspecto vinculado a los estudios económicos del proyecto. Entonces, ¿qué vamos a tener?
vamos a tener, ¿no?, un proyecto de MBGI, los estudios financieros, donde aparecen todos los elementos. Recuerden, acá están los impactos económicos directos internos, ¿no? Acá están. Fíjense, costo estimado del kilómetro del camino interno de tierra consolidada se estimó en $4.000, ¿no?, por kilómetro. Tengo 4 kilómetros, 4.000. Por 4 me da $8.000 la construcción de un camino. Esa es la valoración financiera, ¿no? Entonces lo que tendremos que ver es si este valor estimado tiene alguna distorsión, ¿no? El mercado de esos servicios internos o los bienes que están incorporados dentro de la construcción de un camino tiene distorsiones, o lo corregimos simplemente por impuestos distorsivos, ¿no? Si lo corregimos así o no. De igual manera, fíjense, para las tareas operativas se compran 5 rodados 4x4, $45.000 cada uno. Entonces, acá tengo otro impacto económico, ¿no? Ahora, sabemos que los 45.000 pueden estar distorsionados, por lo tanto, ese precio de mercado tengo que corregir, ¿no? Acá, ¿qué información tengo? Y bueno, la información de eficiencia técnica. Yo sé que son 5 rodados. Esto me genera un efecto. ¿A dónde? Y me genera un efecto en los mercados. ¿Cuál es ese efecto? Aumento de la demanda por parte del proyecto de estos vehículos que van a ser utilizados en las etapas operativas. Entonces, fíjense, ¿no? Vamos a tener los datos de eficiencia técnica y los precios de mercado, ¿no? Datos de eficiencia técnica y precios de mercado. Los gastos administrativos y la contratación de personal. En los estudios económicos es donde van a aparecer los datos para realizar las correcciones que correspondan. Fíjense, ¿no? Ahí hay un dato. La relación entre el precio cuenta y el precio del mercado es 0,8 para el caso del mercado de la madera en rollo. Fíjense, en todas las actividades correspondientes a la etapa de inversión destinadas a la incorporación de mejoras de la superficie productiva, la incidencia del costo de mano de obra fue de 50% del valor de mercado de la mejora. ¿Para qué es esto? ¿Alguien sabe para qué es eso? ¿Alguien me sirve? ¿Esta información sirve para algo en los estudios económicos o no? Sí. Sí, muy bien. ¿Para qué? Sería para, o sea, no sé cómo explicarlo, profe. Digamos, para diferenciar la parte que va para la mano de obra y la parte que se emplea para los materiales. Claro, correcto, ¿no? Es para discriminar en el valor de la componente, ¿no? El valor de la componente, una parte va a la demanda de materiales de construcción, el efecto, y otra parte va al efecto generación de empleo, ¿no? ¿Y por qué creen que hacemos esta discriminación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué creen ustedes que discriminamos de la mano de obra de los materiales que se utilizan para la construcción en la etapa de inversión? O en etapa operativa también. Profe, ¿podría decirse que eso lo hacemos porque nosotros estamos siguiendo un enfoque ortodoxo
que bueno, establece o dice que el impacto, digamos, de la mano de obra puede ser cero o negativo. Es para eso, me parece, para como no tener en Claro, cuenta a la mano de obra y únicamente los materiales o claro. los servicios. Es tal cual, ¿no? Porque los efectos se valoran de manera diferente, ¿no? El efecto vinculado al incremento de la demanda de materiales de construcción tiene mercados muy específicos, ¿no? El cemento, el hierro, y otro tipo de bienes que se utilizan para la construcción son bienes y servicios que se transan dentro de los mercados y que están sujetos a distorsiones de todo tipo, ¿no? Se lo separa la mano de obra a los fines de estudiar y evaluar por separado el impacto económico directo interno negativo vinculado a el efecto de generación de empleo. Por eso es, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Amparo, puede suceder que en determinados contextos específicos de altas tasas de desempleo, sumados a violencia social y a crisis de naturaleza socioeconómica, desde un enfoque ortodoxo podemos llegar a determinar que el impacto económico directo interno negativo vinculado a la generación de empleo puede llegar a ser cero. En ese contexto exclusivamente, ¿no? En ese contexto. Si estamos en un contexto de pleno empleo, seguramente el impacto negativo de la generación de empleo va a ser negativo y mucho mayor que cero, ¿no? Negativo y mucho mayor que cero. ¿Por qué? Porque la mano de obra no es escasa, ¿no? Perdón, porque la mano de obra es escasa. No es abundante, como en una situación de alto desempleo. Es escasa. Y ustedes saben perfectamente por economía que cuando un bien o un servicio es escaso, y hay una demanda de esos bienes, normalmente el valor de uso de esos bienes aumenta, como consecuencia, obviamente, de estos valores en particular, ¿no? Entonces, por eso hacemos esa discriminación. Por eso decimos, de todas estas actividades que implican construcciones en la etapa de inversión, un 50% es mano de obra, el resto es materiales de la construcción. Y fíjense lo que sigue después. Ahí viene la otra información que es importante. La RPC, estimada por el equipo consultor para los bienes utilizados en la construcción de las mejoras fundiarias, fue del 0,85. Eso significa, como ustedes ya saben, que es posible que nos enfrentemos a estructuras monopólicas en el mercado de bienes y servicios de la construcción. Puede ser que tengamos o estemos en presencia de estructuras monopólicas. De hecho, lo son. El hierro y el cemento son los dos grandes monopolios que tiene la Argentina. Grandes monopolios. El resto de los precios de la construcción son traccionados en su gran mayoría por el cemento y el hierro, ¿no? En su gran mayoría. Entonces sube el cemento, suben los otros bienes de construcción. Sube el hierro, suben el resto de los materiales de construcción. Así funciona. Entonces, Profe, sí. disculpe, yo tengo una duda con respecto a eso que acabamos de leer en las actividades de la etapa de inversión, porque yo no llego a entender, por ejemplo, ahí habla de mejoras que se hacen a la superficie, digamos. Y aparentemente está haciendo referencia a todo lo que yo voy a construir sobre esa superficie. Es decir, yo tengo en cuenta, porque me habla de una incidencia de mano de obra del 50% y el resto corresponde a los materiales utilizados. Y para esos materiales me da la relación precio-cuenta para corregir ese precio de mercado, ese valor de mercado. Yo tengo por un lado el alambrado perimetral, tengo la construcción de las 4 cabañas, tengo la construcción del galpón, tengo la construcción de caminos internos, y yo a esos como que sí los puedo identificar rápidamente, los puedo relacionar con la mano de obra y con los materiales.
pero también hay otras mejoras que no implican necesariamente la construcción de edificios, como por ejemplo en el caso de la extracción selectiva de los árboles. En el caso de la extracción selectiva de los árboles, yo no sé cómo considerarlo, no sé si considerarlo, si considerarlo, porque no sé si se refiere únicamente a aquellas mejoras que implican, como le digo, la construcción de edificios. La extracción selectiva de los árboles es una mejora, pero no implica la construcción de nada, digamos. Entonces, como que no sé cómo, yo tengo lo que me cuesta en valor de mercado esa extracción selectiva, pero no sé cómo corregir este valor, porque no sé si tomarlo como estas mejoras a las que hace referencia. ¿Me explico, profe, No, mi duda? sí, sí, no, está bien, Amparo. El tema del concepto de estas mejoras que están acá, se llaman mejoras fundiarias. Ahí sí usamos el concepto que nosotros veíamos en la determinación del capital de un proyecto, cuando veíamos la metodología de costo de producción de Meyer-Foulon, ¿no? Entonces, en este caso particular vamos a reconocer dos tipos de mejoras fundiarias: las mejoras ordinarias y las mejoras extraordinarias. Este tipo de mejoras son mejoras que se incorporan y se adosan al suelo. En algún caso en forma permanente, en otros casos pueden ser desmanteladas por acción humana, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de este tipo de mejoras, mejoras ordinarias, por ejemplo, ahí entran todas las construcciones, los llamados bienes inmuebles, ¿no? Los bienes inmuebles, es decir, viviendas, construcciones, alambrados, tinglados, y las mejoras extraordinarias, como el desmonte, la nivelación y ese tipo de cosas, ¿no? Que se hacen específicamente para incorporar modificaciones a la superficie para el desarrollo de la actividad productiva, ¿no? A lo que vos te referís del apeo de los árboles es en realidad una actividad en etapa operativa, ¿no? Es una actividad en etapa operativa. Este MBGI implica el manejo de bosques, y el manejo de bosque implica, obviamente, la extracción selectiva, o también llamada como método de silvícola entresaca selectiva, que lo van a ver con la licenciada Miriam Gil, ¿no? Los que ya tuvieron, ya han visto, los que no, van a ustedes observar que la entresaca selectiva es una técnica silvícola que implica la extracción de componentes de la masa forestal que están en condiciones de ser apeadas. Es decir, que tienen el diámetro de corte el adecuado, ¿no? Esto en sí mismo no es una mejora, es una actividad operativa. En este caso, esta extracción selectiva que se hace de los árboles se realiza sobre las 9 hectáreas que van a ser destinadas a la construcción del casco de las fincas. Por lo que yo leí e interpreto, se trata de una actividad que se realiza en la etapa de inversión. Ese caso particular es el desmonte, ¿no? Es un desmonte. Lo que pasa es que hay distintos tipos de desmontes. Hay desmontes sucios, o hay desmontes que se hacen selectivamente, ¿no? Sí. Es decir, yo puedo desmontar un predio con topadora y acordonado y quema. Bueno, la quema ya no está autorizada, aunque se sigue usando. Pero en ese caso particular estamos en presencia de una actividad de desmonte. Es una mejora de tipo extraordinaria. Bien. ¿No? Ese sí es una mejora de tipo extraordinario. Entonces debo considerar que en esta mejora la mano de obra tiene una incidencia del 50%. Claro, igual. Y debo corregir el monto restante. Por el 0,85. Ah, claro. Perfecto, gracias, sí. profe. Otra cosa, y vinculado a lo mismo, y que también me generaba duda, era la perforación para la extracción del agua subterránea, que también se realiza en la etapa de inversión. Estamos es una mejora en la misma también. Situación. Ajá, sí, es una mejora, claro. Y mi última duda con respecto a esto era el tema de las bombas y las cañerías para la extracción del agua. Yo no Esos sé son si... bienes de capital. Ah, perfecto. No son mejoras.
Perfecto. Claro, todo lo que es maquinaria, motores, bombas y todo ese tipo de cosas ya entran en otro rubro de capital, ¿no? Bien, debo corregirlo ¿Eh? entonces a través de la eliminación del IVA. Claro, si no hay Perfecto. información, más que eso hay que corregirlo por el IVA, exactamente. Bien, gracias, profesor. Bueno, eso sí es importante que vayan chequeando. Siempre es importante tener en cuenta estos conceptos, ¿no? De qué es una mejora ordinaria, qué es una mejora extraordinaria, a qué llamamos nosotros inversiones en bienes de capital, y ahí vamos a tener algunos bienes que tienen la característica de tener una vida útil menor a infinito, ¿no? Y ahí aparece el capital de explotación fijo vivo y fijo inanimado. Así que es importante siempre mirar, ¿no?, estos aspectos de definición del capital para poder después hacer una buena interpretación, ¿no? Porque no vaya a ser que después confundamos una mejora fundiaria con una inversión en capital de explotación fijo inanimado, ¿no? Eso sí es importante tener en cuenta los conceptos, ¿no?, para no cometer errores ahí, ¿no? Fíjense en que la capacitación, ¿no?, que es una actividad, la actividad de capacitar, ¿no?, que también forma parte de la inversión. Acá la mano de obra representa el 90%, y fíjense en que nos dan el valor de los materiales que son corregidos por un RPC de 0,9, ¿no? Entonces acá vamos a primero descontar la mano de obra, que es el 90%, por lo tanto el capital, los materiales que se utilizan para la capacitación representan el 10% del valor en total, del valor de mercado de la capacitación, que se corrige con un RPC de 0,9, ¿no? Bueno, aparecen gastos administrativos, ¿no? Fíjense, ¿no?, los insumos operativos. Esta evaluación era relativamente sencilla a la hora de trabajar los impactos internos, ¿no? Porque en todo se le daba el RPC y se le daba el porcentaje de incidencia de la mano de obra, ¿no? Se le daba. Fíjense en este caso en particular, no le damos un porcentaje, ¿no? Pero le estamos diciendo que la incidencia de mano de obra es equivalente al porcentaje que corresponde a los costos de mano de obra empleada en actividades operativas, ¿no? Entonces, si yo sé cuál es el monto que utilizo para pagar la mano de obra, ¿no?, para pagar la mano de obra, automáticamente yo puedo deducir cuál es el porcentaje de la mano de obra en el costo operativo anual, ¿no? Por lo tanto, puedo extraer un valor porcentual y corregir, ¿no?, corregir, en este caso particular, lo que se llaman los bienes y servicios que adelantamos al proyecto, ¿no?, en la fase de inversión. Es lo que llamamos en la parte de financiera capital de trabajo, ¿no? Este es el capital de trabajo. Bueno, ahí podemos corregir. Fíjense, acá hay otro dato importante, ¿no? Los impuestos con mayor incidencia, el impuesto al valor agregado, se corrige, ¿no? Se corrige. Si ya hemos corregido por RPC, no corregimos de nuevo por el impuesto distorsivo, ¿no? No corregimos de nuevo. Esto vamos a utilizarlo para el capital de explotación fijo inanimado, ¿no? Es lo que charlaba, lo que decía recién Amparo, que hablaba de los motores, de los equipos, de las camionetas y ese tipo de cosas. Bueno, todos esos bienes que son capital de explotación fijo inanimado se corrigen por el impuesto distorsivo del 21%, ¿no? Importante. Bueno, acá, fíjense ustedes que aparecen algunas, en la etapa operativa, algunos de los bienes y servicios que se trabajan en la etapa operativa, ¿no? El combustible,
el servicio de mantenimiento, el servicio de monitoreo, los servicios vinculados al enriquecimiento del bosque, los servicios administrativos, ¿no? Los servicios de comercialización. Todo esto aparece en los RPC para corregir y la incidencia de la mano de obra que corresponde, ¿no? 0 en el caso de la adquisición de combustible y va, obviamente, teniendo distintos valores en función de la relevancia de la utilización de la mano de obra para lograr cada uno de estas componentes en fase operativa, ¿no? Bueno, acá aparecen otros, ¿no? Fíjense, hasta acá todo interno, ¿no? Todo interno. Y acá empiezan a aparecer algunas cositas vinculadas ya a cuestiones externas, ¿no? E internas también, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Es interno o externo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Interno o externo? Para mí es externo, profe. Externo, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna opinión? Tenemos dos opiniones que dicen que es externo. Álvaro también dice que es externo. Bueno, ahora, ¿alguien me puede explicar por qué? Profe, yo digo que es externo porque si bien el proyecto tiene la intención de hacer un manejo sustentable del bosque, no tiene la intención de restaurar servicios ecosistémicos. Yo lo interpreto así. Bien. Entonces, se plantea bajo la meta específica de que el proyecto es pura y exclusivamente un proyecto maderero, y ese es el eje de la discriminación de algo interno con algo externo, es justamente la intencionalidad, porque acá se entiende que la restauración de servicios ecosistémicos son bienes meritorios. Por lo tanto, es lógico que no tengan un precio de mercado. Por lo tanto, el único motivo por el cual podríamos llegar a considerar algo externo o interno va a depender exclusivamente de la intencionalidad. Exclusivamente de la intencionalidad. Exclusivamente. Es decir, si el proyecto, además de generar la madera, tiene como una meta subalterna mejorar los servicios o restaurar los servicios ecosistémicos, esto no es una externalidad. Por el contrario, si el proyecto no tiene en sus metas, en los objetivos específicos del proyecto, esta idea de restauración de servicios ecosistémicos como parte del proyecto, esto pasa a ser una externalidad automáticamente, ¿no? Esto va a ser clave a la hora de diferenciar, ¿no?, ambas situaciones, si es interno o si es externo. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. Dice que de igual manera, en el área que será destinada a la instalación de las mejoras del proyecto correspondiente al área cercada, se espera la reducción de los servicios ecosistémicos que aporta el área, ¿no? Los beneficios económicos anuales fueron estimados en 2.200 pesos por hectárea, los que se verán reducidos como consecuencia de la modificación en un 70%. Y esa reducción va a ser permanente. ¿Qué decimos de esto? ¿Es interno o es externo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es interno o es externo?
Acá hay menos dudas que en el anterior, ¿no? Porque en el anterior tendría que ponerme a revisar las metas del proyecto. Pero acá no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una actividad concreta que es instalar las mejoras del proyecto, ¿no? Instalar las mejoras del proyecto, que son todos estos cabañas, galpones y demás, ¿no? Por lo tanto, podemos con certeza decir que, vinculado a esta actividad de construir estas mejoras, ¿no?, se genera una reducción no intencional de los servicios ecosistémicos que aporta el área. No hay ninguna intención acá. No es parte del objetivo del proyecto. Es decir, mi objetivo es dotar al proyecto de mejoras. Para hacer las mejoras y generar la componente, tengo que alterar el área y por lo tanto alterar sus servicios ecosistémicos, ¿no? Fíjense, un 70%, en el caso donde se desarrollan las mejoras, y la pérdida es completa en la superficie donde se instala el camino, ¿no? Y le da el ancho del camino, de 8 metros. Es decir, 8 metros por la longitud total de los caminos me va a dar la superficie que va a ser totalmente afectada por servicios ecosistémicos, ¿no? La pérdida total de los servicios ecosistémicos. Entonces ahí tenemos la pérdida de 2.2 pesos por hectárea año de servicios ecosistémicos. Bueno, obviamente el primer paso clave dentro de la ejercitación es leer. Leer. Con detenimiento. Acá tenemos otra externalidad. Externo. Y obviamente siempre la información adicional. Recuerden, esto no tiene interés. Esto no tiene interés. Esto no tiene interés, si está grabada o no impositivamente. Esto tampoco tiene interés. Acá aparece un dato que sí es importante, es relevante, es la tasa social de descuento. Otro dato importante para los estudios económicos. La financiación no genera efectos en la economía real, ¿no? En la interpretación de los impactos se utilizó el enfoque ortodoxo. Esto es para el caso de la mano de obra. Bien. Bueno, muchos de ustedes ya lo leyeron. Y ahora vemos un poco la planilla, ¿no? La organización de los datos. Igual que lo financiero, obviamente las planillas que vamos a desarrollar para los aspectos económicos van a ser, sin duda, mucho más sencillas, ¿no? Los flujos económicos son flujos muy sencillos, muy sencillos. Tengo que identificar los beneficios por un lado, los costos por el otro, dentro de los beneficios lo interno y lo externo, y dentro de los costos lo interno y lo externo. No va a haber mucho más aspectos a trabajar. Siendo exactamente las 17, 10 minutos a descansar, preparen el mate, así ya a la vuelta vemos los formularios y vemos algunas cositas específicas que le pueden servir para el desarrollo de las ejercitaciones por un lado y enfrentar el tercer y último parcial la semana que viene. Entonces, entre 10 y 15 minutitos, breve descanso.
Bueno, ya se refrescaron, descansaron un poco. Lo bueno de la virtualidad, ¿no? Antes estábamos en la universidad. Bueno, seguramente el año que viene el cursado de FEPAR ya seguramente va a ser presencial. Supongo, ¿no? Estaba escuchando en Rusia la variante Delta ha generado y está generando mucha preocupación porque se han incrementado significativamente los casos, las muertes han aumentado casi un 170% asociados a enfermos de COVID. Y los casos se han duplicado prácticamente, ¿no? Entonces, esto hace que hoy todavía no sepamos mucho cuál va a ser el futuro, ¿no?, de la humanidad toda. Porque, obviamente, hay apariciones, nuevamente en China apareció una nueva variante, la variante de la Delta, que está en pleno proceso de estudio por la OMS. Están viendo, están verificando a ver el grado de peligrosidad que tiene la variante. En realidad no sabemos, quizá vamos a tener que aprender a convivir con ella, ¿no? y a tomar las precauciones del caso y a sobrevivir, ¿no? No parece que no hay mucho más. Todo esto asociado obviamente a los fenómenos de cambio climático, que son también alarmantes, hace que el panorama futuro sea un panorama preocupante. Y en el medio estamos nosotros, ¿no? Los ingenieros, ingenieras en recursos naturales y medio ambiente, que tienen que empezar a pensar en propuestas, ¿no? En cómo solucionamos los problemas que hoy a los que nos enfrentamos, que requieren de mucho trabajo intelectual. ¿Cómo enfrentamos el desafío del cambio climático? Bueno, hablando de eso, hoy casualmente una colega, exalumna que hizo su doctorado en Bélgica, se fue ahora nuevamente a hacer un trabajo con un grupo de Bélgica que están trabajando específicamente con cambio climático y los efectos del cambio climático sobre las masas arbóreas. Y el efecto que tienen sobre la capacidad germinativa de muchas especies. Esto obviamente preocupa significativamente porque hasta ahora el cambio climático muestra algunos problemas, el derretimiento de los casquetes polares, etcétera, etcétera, pero ya se están empezando a observar alarmantes efectos en la capacidad germinativa y reproductiva de muchas especies arbóreas, lo cual obviamente hace pensar en que los efectos del cambio climático recién comienzan, ¿no? A veces uno más se fija en componentes, pero no la interacción de los componentes. Y a veces los cambios no están asociados a cambios en componentes, es decir, una especie, es decir, un cuerpo de agua, sino en las relaciones que hay entre estos componentes, ¿no? Y eso también preocupa un poco más. Cosa que también nosotros observamos en los estudios de impactos ambientales, ¿no? Los estudios de impacto ambiental están más preocupados por ver cuántos árboles, ver si se ahuyentan o no se ahuyentan, ver si el agua se contamina y cuánto se contamina, pero nadie se ha puesto a pensar todavía en los efectos, por ejemplo, que pueden tener en las cadenas tróficas, los efectos en los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Toda una serie de efectos que hoy permanecen ocultos, no estudiados, lo que no significa que no estén, ¿no? El hecho de que nosotros ocultemos esto es simplemente por desconocimiento, no estoy diciendo que se hace con intención. Simplemente por desconocimiento de cómo funciona la naturaleza, estamos de repente descuidando este tipo de modificaciones o de cambios, que incluso pueden ser mucho más complejos que los cambios que nosotros podemos encontrar en algún individuo de alguna población, ¿no? Animal o vegetal. Bueno, si todo sale bien, el año que viene estaremos en actividades presenciales. Ustedes obviamente ya habrán pasado FEPAR, estarán algunos pensando en rendirla, otros la habrán rendido. Otros
tendrán que ajustar algunas cosas, ¿no? Y revisar en qué fallamos en este cuatrimestre para poder enfrentarnos a un nuevo ciclo, ¿no? Pero ya con bagaje de conocimiento mucho más amplio, ¿no? Más preparados, mejor preparados, para no cometer los mismos errores, de eso se trata la preparación. Así que bueno, esta virtualidad nos permite de repente hacer un descanso en nuestras propias casas, nos permite levantarnos, nos permite tomar un café, nos permite prepararnos un mate, nos permiten hacer un montón de cosas. Yo sé que muchos extrañan lo presencial, otros no tanto, a otros les ha venido bien, ¿no? la pandemia y la virtualidad porque han podido reducir costos, ¿no? Que parecen pocos, pero en los traslados, ida y vuelta, y genera obviamente un costo. Que aparecieron otros costos también, ¿no? Aparecieron un aumento de los costos en la electricidad, la necesidad de tener paquetes de datos de transferencia un poquito mejores, es decir, surgieron nuevos gastos. Tener una mejor computadora, ¿no? Bueno, todo ese tipo de situaciones nos lleva a hacer un análisis costo-beneficio también de la pandemia en particular, ¿no? Yo me ahorro semanalmente 4.000 pesos en combustible, ¿no? 4.000 pesos. No es menor el ahorro, ¿no? Estamos hablando de 16.000 pesos mensuales solamente en combustible. Bueno, nos ponemos a repensamos, ¿no? Este tema de la virtualidad. Pero por lo pronto disfrutamos de un descanso en nuestra casa que nos permite relajarnos un poco más, estar mucho más frescos y bueno, falta un poco la interacción, ¿no? La interacción que era muy común, ¿no? En los recreos salir a charlar con compañeros, a hablar de la vida, de la historia. Bueno, son cosas que se ganan y se pierden, no es una especie de balanza. Hay cosas positivas, hay cosas negativas que, bueno, se irán discutiendo con el tiempo, ¿no? Ahora, volviendo al eje, ya hemos leído algunas cosas que pueden ser importantes, ¿no? Para desarrollar el ejercicio. Yo les decía que presten mucha atención a los costos operativos y los costos de inversión, ¿no? Presten mucha atención acá. Entonces, de estas planillas que ustedes ya la tienen, van a surgir todos los impactos económicos directos, internos, negativos. En etapa de inversión, como es lo que estamos viendo, en etapa operativa. ¿Qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? El valor, ¿no? Que ya no es un valor financiero, sino es un valor económico. Así que a tener cuidado ahí, ¿no? Esa va a ser la única diferencia. ¿Vamos a tener sueldo? Sí, generación de empleo va a ser el efecto. ¿Vamos a utilizar combustible? Sí, aumento de la demanda de combustible será el efecto. El impacto será un impacto económico directo interno negativo vinculado a la utilización de combustible, ¿no? Generación de empleo profesional, también. Demanda de servicios, efecto. Aumento en el consumo de bienes y servicios para el mantenimiento de mejora, también. ¿Cómo lo vamos a valorar en la pregunta? Entonces, fíjense, acá tenemos varios efectos de generación de empleo. Sueldos a los operarios, el sueldo de los ingenieros, el sueldo del contador. Ahí tenemos nosotros los impactos económicos directos, internos, negativos, vinculados al efecto generación de empleo, ¿no? Efecto generación de empleo. Costo de inversión también, ¿no? Fíjense, ¿no? Los ítems depreciables, ¿no? Lo que charlamos recién con Amparo, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras? ¿No? Bueno, acá están. Cabañas, alambrado, galpón. Y punto, ¿no? Mejoras ordinarias. Extraordinarias. Desmonte. Construcción del pozo. Caminos internos. Mejoras extraordinarias. Capital de explotación fijo inanimado. Bomba. Camioneta.
EPP, motosierras, tractores. Ahí están todos. Entonces, básense también en la información que ustedes ya tienen desde el punto de vista financiero, ¿no? Básense en eso. Teniendo eso, bueno, impacto económico directo interno positivo. ¿Están los servicios ecosistémicos? No. Significa que su respuesta de recién fue correcta. Son impactos económicos directos externos positivos. Externos. ¿No? Lo positivo interno es la extracción de madera. Estamos frente a un proyecto que tiene como meta fundamental, ¿no?, la producción de madera. Cuidado, fíjense en la meta si tienen alguna duda. Eso va a determinar o definir qué es interno y qué es externo, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El valor de mercado, la corrección por RPC, ¿no?, que es un poco lo que nos daba el dato, 0,8. El precio cuenta, que en este caso obviamente al multiplicarlo por 0,8 va a ser menor que el valor de mercado. El impacto económico directo interno, aumento en el consumo de madera. Aumento en el consumo de madera. Valoración económica del impacto, ahí está. Total de impactos económicos directos internos positivos en fase operativa, ahí está. Ahí están. Impactos económicos directos internos positivos en fase de operación. En fase de operación. Veamos qué más hay. Impactos económicos directos internos en etapa de inversión no hay. Pero sí hay en etapa de abandono, ¿no? El proyecto dona bienes y transfiere áreas. No tengo datos. Tenemos este valor de 150.000 pesos, que implica el beneficio asociado a la donación por mes, por 12 meses. Tengo el valor de mercado, ¿no?, asociado al uso alternativo que le vamos a hacer a estos bienes de capital. Estos bienes de capital. ¿Cómo hacemos para transformar esto en un impacto permanente? Dividimos por la tasa social de descuento y tengo el valor permanente asociado a la donación del conjunto de los bienes de capital. Lo mismo vamos a hacer, ¿no?, con esta mejora, ¿no?, de estos bienes que se liberan en la etapa de abandono, que se obtiene también como un valor permanente dividido por la tasa social de descuento. ¿Dónde la vamos a ubicar? En el horizonte del proyecto. Ahí tenemos, ¿no? Impacto económico, directo, interno, positivo, en el horizonte del proyecto, 33.000 pesos. Vamos a las externalidades. Veamos en etapa operativa, ¿no? Profe, disculpe, ahí, una pregunta antes sí, de que siga. Sí. Ahí a usted le da el beneficio en la etapa de abandono, el beneficio económico externo le da, en total le da 33 millones. A mí me da 32 millones y estaba viendo la diferencia y en lo que respecta a la donación, digamos, de las instalaciones para los retiros espirituales, la renta mensual es de 140.000. Creo que usted tiene que es de 150.000 y es de 140.000. Ah, puede ser que hay un error acá. Si es Eso 140, da 32 millones. Ahí está. ¿No? Claro, si es 140.000 es 32 millones, ¿no? Bueno, sí.
Chequeen eso por las dudas. Esta es una planilla viejita de un año, tío. Puede ser que esté equivocado ahí, de todas maneras chequeen bien, ¿no? En el escenario. Calcúlenlo con los datos del escenario. Bueno, continuando, entonces, automáticamente tenemos 32 millones, ¿no? Ya está corregido. Impacto económico directo externo positivo en la fase operativa. Saperito. ¿A dónde? Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, continuando, apareció una víbora acá. Por eso estaban todos alarmados. Pero es de las víboras ciegas, ¿no? Estas saperitas que andan dando vueltas. Impactos entonces, económicos directos externos positivos, ¿no? Acá aparece la restauración de los servicios ecosistémicos que charlábamos recién, ¿no? Que está puesto en el ejercicio, ¿no? Estamos hablando de un precio cuenta de 500 pesos, el impacto económico directo interno es el aumento en el consumo, está asociado a las 864 hectáreas de producción, ¿no? Y me da un total de 432.000 pesos. Vamos al flujo económico, ¿no? Como esto se verifica durante la etapa de operación, es un impacto económico directo externo positivo que vamos a registrar a lo largo del horizonte del proyecto, ¿no? Desde el periodo 1 al tiempo T o al año cuarto del proyecto. Bueno, teniendo eso ya tenemos nuestro flujo de beneficios, ¿no? Flujo de beneficios. Podemos observar que no tenemos beneficios internos ni externos en etapa de inversión, no necesariamente tiene que ser así, pueden aparecer, ¿no? Y tenemos impactos económicos en la etapa de operación y que se le suma a los beneficios en la etapa de abandono, vinculado obviamente a la transferencia que hace el proyecto o donación que hace el proyecto de bienes y servicios a la comunidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos los beneficios económicos idealizados por el proyecto. No hay dudas, es simple, no hay demasiados problemas. Siempre tienen que estar atentos porque pueden aparecer, ¿no? Pueden aparecer en el horizonte algunas externalidades de signo positiva, pueden aparecer algunos impactos económicos externos en etapa de inversión, pueden aparecer, ¿no? Pueden aparecer algunos impactos económicos directos internos en etapa de inversión, sí, pueden aparecer, son raros, pero puede suceder que en la etapa de inversión se desmantelen algunas infraestructuras en superficie y se vendan esos materiales, que saquemos madera y que vendamos la madera vendida por el desmonte. Bueno, esas cosas pueden suceder, ¿no? Entonces pueden aparecer impactos económicos directos internos positivos en la etapa de inversión. No son frecuentes, son más raros, no son ingresos operativos, no son beneficios de la operación propiamente dicho, son beneficios totalmente secundarios, no son obviamente irrelevantes, pero hay que registrarlos si es que aparecen. Profe, disculpe, otra Sí. pregunta. En lo que es esta determinación de este impacto o este beneficio económico externo vinculado a la etapa de operación, que implica la restauración de estos servicios ecosistémicos con un valor de 500 pesos por hectárea, multiplicando estos 500 pesos por hectárea por las 468 hectáreas, efectivamente da 432.000 pesos. Pero este valor, este beneficio,
¿no deberíamos también considerarlo como infinito y dividirlo, por lo tanto, por la tasa de descuento social? Lo que pasa es que el valor se expresa como 500 pesos por año, ¿no? Por hectárea. Sí, El valor del servicio ecosistémico. sí. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es que esta restauración va a generar esos bienes durante todos los años, ¿no? Va a generar esos bienes. Podemos sí incluir, ¿no?, un impacto económico directo, externo, positivo de la liberación de esos bienes acá, considerando a perpetuidad. Es decir, descontando esto, directamente poner a partir de aquí un impacto hacia el infinito, ¿no? También podríamos hacer eso, también, ¿no?, asociado al proceso de restauración. Si es que ese proceso de restauración en la etapa de abandono continúa, ¿no? Continúa. Es decir, si acá en el año 4 el proyecto que se va a incorporar va a continuar con los proyectos de estabilización y de desarrollo de los servicios ecosistémicos, podemos decir que vamos a tener en el año 4 un impacto económico directo externo positivo en etapa de abandono, ¿no?, de abandono del proyecto, y sería 432.000 dividido la tasa social de descuento. Y lo pondríamos acá, ¿no? En este caso en particular, la opción es ser moderado en cuanto a los beneficios y colocar los beneficios anuales, ¿no? Entendiendo que en esta etapa de abandono, bueno, no hay información al respecto de la continuidad del proyecto de recuperación y de restauración, ¿no? Puede suceder que no, por lo tanto, estos beneficios externos empiecen a disminuir o hasta desaparezcan, ¿no? Entonces, frente a esa situación se registran los beneficios ciertos durante los 4 años de restauración de servicios ecosistémicos. Entonces se lo registra así, ¿no? Obviamente falta información en el escenario, entonces ante la falta de información se opta por registrar solamente los valores de los impactos económicos directos externos durante la operación del proyecto. Si existe información que nos da certeza respecto de que los servicios ecosistémicos van a continuar generándose hasta el infinito, podríamos llegar a incluir el impacto económico directo externo positivo en fase de abandono, incluyendo esta lógica de cálculo de dividir el valor anual por el valor de la tasa social de descuento, ¿no? Pero no hay información muy precisa al respecto de esta continuidad de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, frente a la falta de información, es preferible ser moderado en cuanto a los beneficios, ¿no? Si no, podemos estar de repente sobreestimando los beneficios económicos. Entonces, manejarlo ahí. A veces uno tiende, una vez un delegado del Banco Interamericano de Desarrollo, yo estaba haciendo un estudio económico de un proyecto de inversión, ¿no? Y los números estaban muy ajustados, ¿no? Porque, digamos, había una certeza que el proyecto iba a ser bueno para la comunidad, ¿no? Y el proyecto era muy ajustado realmente, estaba ahí al borde del rechazo. Entonces, bueno, uno empieza a buscar impactos, ¿no? O externos o internos, para poder, de alguna manera, fortalecer el proyecto, ¿no? No es justificarlo, sino darle una fuerza, darle fuerza. Entonces, bueno, este delegado del Banco Interamericano empezó a tildar uno por uno, ¿no? Entonces me pedía explicaciones de cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que estábamos ahí en el límite, ¿no?
Y el Banco Mundial, si el indicador económico es negativo, no te financia. No te financia. Entonces, en un momento ya distendido, nos ponemos a charlar y me dice, bueno, sí, se ve que hiciste un trabajo de búsqueda exhaustiva de beneficios, me dice, porque obviamente había que cubrir muchos costos, ¿no? Porque eran obras muy costosas para el Estado, muy costosas para la provincia, y de repente a veces nosotros hicimos en ese momento una valoración contingente, y a veces, y ustedes saben, digamos, las valoraciones contingentes tienden a subestimar a veces el valor de los beneficios. ¿Por qué? Porque básicamente está lleno de sesgos, ¿no? Entonces, era buscar otra, porque obviamente la información que sale de la encuesta de valoración contingente referéndum que hicimos esa vez es lo que se mantuvo, ¿no? Ahí no se inventa nada, es los datos, ahí están las encuestas, se hizo el procesamiento y se saca el valor económico con el ajuste en este caso de lo que sería el excedente equivalente, y se calcularon los beneficios, pero eran beneficios insuficientes. Eran insuficientes. Es decir, el proyecto iba para rechazo. Entonces, bueno, ahí fue la búsqueda con el equipo de tratar de encontrar otros beneficios, y de hecho encontramos, pero esta gente del BID, obviamente meticulosa, se ponía a revisar, y esto, de dónde sale, y esto por qué, ¿no? Hasta que se aclararon todos los tantos y el Banco Interamericano la delegación quedó conforme y finalmente pudo liberarse la transferencia del Banco Interamericano para iniciar la obra, ¿no? Pero bueno, este tipo de situaciones se da. Entonces, puede ser, si estoy buscando financiación para este tipo de proyecto de MBGI y estoy en el borde, no es el caso, ¿no? No es el caso, miren, tenemos una tasa interna de retorno económica de 140%, ¿no? O sea, no estamos en situación de rechazo. En ese caso particular nosotros llegamos a una TIR, ¿no? En ese momento la tasa de corte que nos daba el banco era del 8%. Nosotros llegamos al 8.2% de tasa interna de retorno. Es decir, soplás mucho el proyecto y se cae, ¿no? Bueno, siempre uno tiene que, cuando trabaja en estos proyectos, tener siempre información disponible para poder fundamentar o justificar un determinado proyecto, ¿no? Acá este proyecto no necesita demasiado, ¿no? Le está sobrando excedente. Pero en los casos más sensibles que uno interpreta son proyectos necesarios para la comunidad, bueno, es bueno tener bajo la manga algunos impactos, por ejemplo, estos impactos en etapa de abandono, por ejemplo, tener algunos impactos asociados a algunas externalidades. Siempre es bueno tener, ¿no?, información que nos permita consolidar mejor los beneficios del proyecto y enfrentar los costos del proyecto, ¿no? Porque de eso se trata. El análisis costo-beneficio se trata de esto. Si yo pongo muchas cosas acá arriba, seguramente se van a compensar lo que está abajo. Por el contrario, si yo tengo pocas cosas acá arriba que justifiquen el proyecto, y va a ser difícil compensar acá, ¿no? Va a ser difícil. Y por lo tanto, estos indicadores pueden llegar a ser negativos para el proyecto, ¿no? Eso sería lamentable en los proyectos sociales, ¿no? Como estos proyectos que trabajamos nosotros, por lo menos unos 4 proyectos que trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, había que trabajarlos y bastante, ¿no? Pero bueno, es un tema como para discutir. En el escenario no hay mucha información, preferible ser más bien moderado en los beneficios. Además no necesitamos tantos beneficios, ¿no? No es un proyecto que esté al borde del rechazo. A nivel de costos de impactos económicos, directos, internos, negativos, ¿no? Ahí sí tenemos todos los vinculados, ¿no? Todos los vinculados a la inversión y operación del proyecto, ¿no? Ahí están todos. Fíjense, la mayoría de los efectos se describen con aumento de la demanda de bienes y servicios, ¿no? O
aumento de la demanda de mano de obra como impacto asociado a el efecto generación de empleo, ¿no? Efecto generación de empleo. Fíjense, ¿no? Impacto de mano de obra, ¿no? En este ejercicio, ¿no? En este ejercicio. Impacto de mano de obra, utilización de recursos, impacto, efecto aumento de la demanda o generación de empleo, ¿no? Cualquiera de las dos está bien expresado, ¿no? Aumento de la demanda por parte del proyecto o generación de empleo es igual. Y el impacto, utilización de recursos, ¿no? Utilización de recursos. En este caso, utilización de la mano de obra. En estos casos, utilización de materiales para la construcción. Fíjense en que todos los valores son descontada la mano de obra, definido los metros cuadrados, 1.600 metros cuadrados, y multiplicado por el precio cuenta, que ya está corregido por el RPC, ¿no? Entonces, ahí tenemos el dato. Ahí tenemos el valor. Fíjense en que lo que habíamos dicho, los componentes del capital, de los bienes de capital, que son capital de explotación fijo inanimado, se corrige por IVA, ¿no? Ahí está. Ahí está la corrección por IVA, ¿no? Ahí está la corrección por IVA. Luego se lo multiplica por los datos de eficiencia técnica. Y ahí tenemos todos los valores. No hay mucho más para hacer acá, ¿no? Hay que estar muy atentos, hay que corregir como corresponda, cuidado, ¿no? Con confundir las componentes del capital fundiario con las componentes del capital de explotación fijo inanimado, ¿no? No confundamos. Son los únicos datos importantes a tener en cuenta. En este ejercicio por lo menos, ¿no? Recuerden que cada ejercicio es totalmente distinto y tienen, obviamente, datos distintos. Luego, todo lo que son costos en etapa de operación, fíjense, no se incluye en lo que es la mano de obra, porque como ya se plantea en el ejercicio, la mano de obra se descarta como consecuencia de las condiciones socioeconómicas y de empleo del sector, por lo tanto se aplica un enfoque ortodoxo y se determina el valor de la mano de obra como un valor cero, ¿no? Podemos utilizar el subsidio al desempleo, podemos utilizar también otro tipo de información, pero en casos, en situaciones muy especiales donde la crisis de empleo es significativa, en estos casos se recomienda directamente usar el enfoque ortodoxo, sí, es decir, nunca vamos a poner algo positivo acá, nunca vamos a considerar el caso de la mano de obra como algo positivo, sino lo vamos a considerar siempre como negativo, pero podemos en algunos casos, en situaciones especiales, poner igual a cero, ¿no? Igual a cero. Supónganse en que decidimos que hay un efecto del empleo, ¿no? Entonces, si hay un efecto del empleo, y lo valoramos a precio de mercado, vamos a tener un impacto. Y si vamos a ver los indicadores, ¿no? Y los indicadores cambian un poquito, ¿no? Es decir, tampoco el impacto de la mano de obra complica mi proyecto, ¿no? No lo complica demasiado. Pero se reducen los indicadores, ¿no? Y aparecen, obviamente, algunos impactos asociados a la etapa de inversión, ¿no? Aparecen algunos impactos asociados a la etapa de inversión. Bien, entonces, a nivel de impactos económicos directos internos negativos, no hay mucho, ¿no?
que plantear acá, ¿no? Volvemos a poner las cosas en su lugar. Volvemos a los valores que teníamos. Y vamos a observar entonces, en etapa de inversión, los impactos económicos directos internos en etapa de inversión. Y nos falta ver el resto, ¿no? Es decir, las externalidades. Aumenta, fíjense, es poco sensible con respecto a la mano de obra en etapa de inversión, nos falta la mano de obra en etapa operativa, ¿no? Eso habría que ver cómo incide. Pero la incidencia, fíjense, es muy baja de la mano de obra en etapa de inversión, ¿no? En etapa de inversión. No es relevante. Y veamos los impactos económicos directos externos negativos, ¿no? Entonces, acá hay una reducción del servicio ecosistémico de oferta de bienes, en particular. Reducción del consumo de servicio ecosistémico provisto por el bosque. Y tenemos el valor final, ¿no? El valor de mercado, el precio cuenta, esos servicios que se brindan en ese momento, en particular, se produce ese impacto. Hay otras pérdidas que son permanentes en etapa de inversión, ¿no? En etapa de inversión hay pérdidas que son permanentes. En etapa de operación, como consecuencia de la instalación y funcionamiento, hay una reducción de oferta de bienes por parte de la comunidad, ¿no? De nuevo, esto aparece en etapa operativa, ¿no? 7.200.000. No tenemos información de qué va a pasar después. Entonces, queda en la etapa operativa. Pero sí, en etapa de inversión, podemos detectar dos efectos con pérdida de servicios ecosistémicos permanentes. Obviamente la superficie es pequeña, por lo tanto el valor del impacto económico directo externo negativo es pequeño, ¿no? Disminución en el consumo de servicios ecosistémicos. 95.000 pesos, prácticamente nada despreciable. De nuevo, nos fijamos si van a estar ubicados estos impactos externos en, por un lado, la etapa de inversión, que es menor, ¿no? Esos servicios ecosistémicos que se pierden en superficies relativamente pequeñas, y este efecto que dura mientras está el proyecto, ¿no? ¿Qué va a pasar después? No hay información. Puede ser que el servicio se mantenga a perpetuidad o la nueva ocupación que se haga del territorio genere una liberación de recursos o una restricción adicional. Bueno, esos datos no están. Al no haber datos, simplemente vamos a ubicar en etapa operativa solamente, ¿no?, los impactos por una reducción en el consumo de servicios ecosistémicos en las etapas operativas. Eso no da... Profe, una consulta. Sí. Ahí esos 7.200.000 que usted ha calculado ahí lo hace en función de los costos vinculados a las horas, al aumento, Claro. O sea, esto es a la afectación de la comunidad que vivía en cercanía y que como consecuencia de la instalación del proyecto, durante Aumentaron la su etapa de hora de... operación, claro, Claro. cada uno de estas 50 personas tiene que ahora gastar 2 horas más. Entonces yo digo, bueno, tengo 50 personas, entonces tengo 100 horas que tengo además el costo asociado. ¿Cómo? Son 50 por 360 por 2, ¿no? ¿Por qué por 360? Porque es por el año, 360 días del año. Ah, perfecto, es un costo diario. Bien, Claro. bien, no, eso es lo que no tenía Sí. en cuenta. Gracias, profe. Es las 50 personas, los 360 días, que es el dato que ustedes tienen, y esas 2 horas de afectación. Se considera el valor de la hora sin distorsiones, por eso aparece como
el PC como de 200, y me da ese valor, que es un valor alto, ¿no? No hay información, porque puede existir información ahí que dice que se restaura, ¿no? El servicio ecosistémico, y ahí obviamente desaparece el defecto, ¿no? Desaparece el efecto. Pero puede decir que el efecto permanece a perpetuidad. Entonces ahí tendríamos que registrar, ¿no? Ese costo permanente, ¿no? También tendremos que registrar. Pero no hay información en el ejercicio. De igual manera, la pérdida de servicios ecosistémicos, ¿no? Si el proyecto, al fin, en el horizonte del proyecto, prevé la restauración, es decir, la recuperación de estos servicios ecosistémicos, la restauración del área y la devolución, todo esto se transformaría de nuevo en algo positivo. Y le tendríamos que devolver estos 95.000 pesos al proyecto, a la sociedad en realidad, ¿no? Entonces, lo ponemos como negativo en el momento de inversión, pero lo ponemos como positivo en el horizonte del proyecto porque se lo estoy devolviendo, ¿no? No hay información al respecto de eso, ¿no? Por lo tanto, mantenemos, ¿no?, la pérdida permanente registrada en la etapa de inversión, ¿no? Ahí está. Es chiquito, no influye para nada prácticamente. Y los indicadores, ¿no? Los indicadores. Miren el VAN, que no es VAN, sino es VANE. VANE. No es TIR, sino es TIRE. Obviamente está muy arriba, y una relación beneficio-costo también muy alta. No muy alta, pero es 4 veces, ¿no? Esto nos habla de un proyecto que desde un punto de vista económico es totalmente viable, ¿no? No admite objeciones. En el caso de un proyecto desde el punto de vista financiero, financiado, la financiación es muy alta, por lo tanto, el indicador es negativo desde ese punto de vista. Fíjense en las tasas internas de retorno. El retorno no es tan importante como el retorno económico, ¿no? O sea, este proyecto es mucho más deseable desde una perspectiva económica que desde una perspectiva privada, ¿no? Porque le genera muchos beneficios a la sociedad, muchos. Y ahí es donde uno empieza a hacer el análisis, dónde están las componentes que me generan esos importantes beneficios, ¿no? Bueno, no hay duda que esta componente es importante, no hay duda que mejora el proyecto al ser la generación de empleo nula, mejora significativamente, ¿no? Entonces hay una mejora integral en todo sentido, sobre todo en estos costos, ¿no?, que comparativamente con los beneficios del proyecto son relativamente bajos. Bien, siendo las 5:58, hemos hecho un repaso de este ejercicio, como para que ya entren a resolverlo y lo resuelvan. Este es un ejercicio de esta semana, ¿no? Chequeen, vean. A ver qué ¿Profe? resultados obtienen. Sí. No, estaba viendo que ahí en sus indicadores no tenía sumado el costo externo, o sea, en el flujo económico. El costo externo de, Los decir, el 7 impacto. millones no estaban sumados a los 10 millones. Ah, ahí tenés razón. Ahora sí. Bien. Me llamaba la atención porque no me daba igual el indicador, por eso. Claro, ahora sí está incluido. Y se modifica obviamente el indicador. No significativamente, pero se modifica. Bueno, la idea es que lo hagan ustedes a sus ejercicios.
Baja un poco el indicador, baja 131%. El BANE también baja, pero igual sigue siendo un indicador muy alto, ¿no? Bueno, me alegro que lo hayan hecho, ¿no? Esto es bueno para detectar estos errores. Perfecto. Bueno, lo que no lo han hecho, háganlo. Y entren a resolver el ejercicio en el proyecto, ¿no? En el aula virtual. Profe, ¿le puedo robar 2 minutos más de su tiempo? A ver, Me llama mucho la atención que los costos económicos externos en la etapa de inversión me dan dramáticamente diferente a los que usted estaba mostrando recién en pantalla. Y bueno, y quería comentarle cómo lo calculé para ver si usted puede detectar el error que estoy cometiendo. a ver. Primero, el primer impacto, digamos, en la etapa de inversión habla de lo que es la reducción de los servicios ecosistémicos en esas 9 hectáreas. Dice que en esas 9 hectáreas tenían la capacidad de producir por año 2.200, un beneficio equivalente a 2.200 pesos por hectárea. Entonces yo digo, 2.200 pesos por 9 hectáreas, eso me da un total de 19.800. Entonces, dice que este beneficio se ve reducido en un 70%. Si el 100% era 19.800, el 70% corresponde a 13.860. Entonces, yo asumo que el costo asociado a esa reducción de los servicios ecosistémicos en esas 9 hectáreas es de 13.860. Entonces yo digo, tengo 13.860 y lo llevo a la perpetuidad y me da 115.500. ¿Qué estoy haciendo mal ahí, profe? Porque Vos multiplicaste los 9 por... las 9 hectáreas por el beneficio asociado a cada una de estas hectáreas y me da un valor inicial de 19.800. Eso es el valor de los servicios ecosistémicos que estaban proveyendo esas 9 hectáreas antes de la intervención del proyecto. Con la intervención del proyecto, ese beneficio se ve reducido en un 70%. Es decir, se ve reducido en 13.860 pesos. Entonces yo digo, para calcular el costo económico externo vinculado a esta disminución de servicios en esas 9 hectáreas, yo hago este 70%, lo llevo a la perpetuidad. O sea, hago este 70% que se me redujo el beneficio asociado a los servicios ecosistémicos que proveían estas 9 hectáreas, a este costo del 70%, que equivale a este 70%, lo llevo a la perpetuidad y me da este valor, que es 115.500. Entonces no entiendo qué es lo que estoy haciendo mal. Con respecto a la reducción vinculada también a la... No, bueno, puede ser algunos errores de mi planilla, ¿no? No la copien a la planilla textual, porque Bien. se pueden llegar a confundir, ¿no? Sí, igual el BANE y la TIRE me dan semejantes, no me dan iguales. No, es que son pequeños el impacto que va a tener esos servicios ecosistémicos son muy bajos, ¿no? Porque los beneficios obviamente son muy altos. Pero tengan cuidado, no le saquen una foto a estas cosas porque puede haber errores, ¿no? De hecho, bueno, simplemente para aclarar, no se calculó sobre un valor de 2.200, sino sobre un valor de 1.200, ¿no? ¿Por algún motivo? No por ningún motivo, no es para confundirlo, pero era una planilla para mostrarles más o menos los aspectos conceptuales. Ajá. Claro, pero no es para que sigan al pie de la letra los números, ¿no? Eso bueno, es, profe. eso sí tengan. Gracias.